dentro de un grupo que hemos formado con distintos asesores. Tengo el placer de haber conocido a Sebastián Circo, que además es mi mentor, mi Yoda, como yo le digo. Y bueno, así ha surgido la idea de que nos juntemos en esas reuniones que tenemos con Florencial, que es nuestra empresa que nos aglutina. Ahí hemos decidido que podía juntar a mis clientes y a gente afín mía, y que Sebastián nos enseñe con su genial didáctica algún tema en particular, cosa que todos podamos aprender algo nuevo. Y así se me ha ocurrido este título de la charla, que es tener una rentabilidad de $1.000 por mes, o una jubilación de $1.000 por mes. Esa jubilación no necesariamente tiene que ser de $1.000, puede ser 5.000, puede ser 3.000, puede ser 300, puede ser 500, puede ser para una jubilación, como puede ser para un viaje, para un cumpleaños de 15. Lo importante es que de aquí ustedes se vayan con un objetivo, que se planteen en la cabeza un objetivo. Una vez que tengan el objetivo planteado, organizar el plan. El plan es fundamental y es fácil de hacer porque solamente tiene 4 elementos centrales, digamos. Un capital inicial, que es el que tenemos que poner para el que tenemos que llegar para jubilarnos. Ese capital se puede conformar de 4 elementos. Uno, el capital inicial, el capital que vamos a poner. Una rentabilidad, que es la que nos da la ganancia para hacer trabajar ese capital. Aportes mensuales que podemos ir haciendo sobre ese capital. Y la magia final es el tiempo. A medida que más tiempo tengamos disponible, más posibilidades tenemos de que con esos otros 3 elementos podamos hacer crecer nuestro capital y llegar a la jubilación teniendo ese capital disponible. Que yo siempre digo que si uno se quiere jubilar hoy con $1.000, más o menos hay que tener $120.000 ahorrados al momento de jubilarse. Pero no, yo sé que hay Dieni se está riendo, pero no es que necesitas poner la plata vos. Si vos tenés 30 o 40 años para jubilarte, con $5.000 te alcanza. Para que tengas una idea, si tienes 20 años y no tienes disponible a tu fecha de jubilar, que no necesariamente es 60, 65, puede ser 70, 75, depende de las expectativas de vida y de vida profesional que uno tenga. Con solamente $18.000 podés llegar a esa jubilación. Y si no tienes los 18.000, también hay posibilidad de que vos puedas armarte tu plan aportando un poquito todos los meses de lo que te sobre. De todas formas, me gustaría darle la palabra a Sebastián, que es el que nos va a exponer, y él es muy didáctico y muy explicativo en esto, que a lo mejor ha sido muy técnico y que acabo de explicar, pero enfocalicen plan, objetivo, y de acuerdo al objetivo, el plan, y de ahí va a salir algo mágico. Así que, Sebastián, todo tuyo, bienvenido y gracias por acompañarme en esta charla. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá. Para mí siempre es un orgullo y me encanta divulgar todo lo que es educación financiera y por ahí herramientas tan simples como lo que vos decís, de verdad. Lo único que voy a hacer yo es meterle un poco más de palabrerío a lo que vos dijiste, pero es así, sencillamente es una de las cosas que en la charla de hoy nos vamos a acostumbrar a ver cosas que habitualmente no nos muestran, ¿sí? Mensajes que habitualmente no captamos. Y por ahí, esta hora que vamos a dedicar, o por ahí un poquito menos, la idea es que yo les propongo algo, ¿sí? Ya antes de presentarme eh, yo les quiero dar las más cordiales felicitaciones a ustedes, porque en realidad podrían estar viendo Netflix, escuchando Spotify, estar en su casa con su familia después de un largo día de trabajo. Sin embargo, están acá usando el tiempo que no vuelve. O sea, lo único que no vuelve es la plata, va y viene, el tiempo no vuelve. Entonces, ustedes están dedicando estas
minutos, 45 minutos, una hora, a una clase de educación financiera, así que habla más de ustedes que de la capacitación, así que felicitaciones por ese lado. Lo que les voy a proponer es que, ya que vamos a gastar este tiempo y que no va a volver, les voy a dar por ahí algunas cosas que les van a servir. Lo que les promuevo es que hagan esto de una charla de café, ¿sí? Que tomen todos los disparadores que puedan tomar. De verdad que esto no es una lección, no estamos en la facultad, no estamos en la secundaria donde tomamos nota. Lo que les propongo es que sí participen ¿de qué manera? Tomando disparadores. Si te llama la atención algo, lo anotás y después lo vemos, ¿sí? Si hay algo que te resuena y que te gustaría saber más, eso lo anotás. Esa acción te va a permitir acordarte, porque si no, dentro de 2 semanas esta charla va a ser como una serie en Netflix y por ahí te vas a acordar una cosita chiquitita, pero si tomás disparadores de las cosas que te sirven, y te puedo asegurar que hay muchas cosas que te van a servir en esta charla, por ahí te puede ser un cambio radical en las finanzas que por ahí estabas buscando hace mucho tiempo. Lo que les aconsejo es que ya que estamos gastando el tiempo, que lo podamos hacer en atención plena. ¿Qué significa eso? Traten de apagar el celular, darlo vuelta, porque esta hora, si le sacamos provecho, por ahí vamos a sacar esos conceptos que estamos buscando, y a menos que tengas una llamada de emergencia, todo eso que está totalmente justificado, que le dediques esta atención, que es tiempo que no va a volver. Y un consejo, un último consejo. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados en finanzas, en todo lo que significa invertir y tomar acción, que primero tenemos que ser especialistas en algo. Y la realidad es que en la vida del asesor financiero, como somos Pablo y yo, o como inversores, que primero somos inversores y después asesores, la realidad es que estamos acostumbrados a depararnos con cierta información, disparar y después apuntar, después hacerlo cada vez mejor. ¿Y qué hacemos con eso? Que cuando damos el primer paso, como cuando te subís a la bicicleta que te pegas un mamporro, bueno, si lo hacemos continuamente, vamos a aprender a andar en bicicleta, pero no va a ser nada posible si no damos ese primer paso. Así que todos los conceptos y disparadores que tomas hoy te promuevo a utilizarlos. A ver, ¿quién soy yo? Lejos de la trivialidad, mi nombre es Sebastián Circo, estoy hace 15 años en educación financiera, hace 12 años soy inversor y hace los últimos 3 años me dedico exclusivamente a la asesoría financiera. Si bien tengo varias cosas que me definen, yo quiero decirte cuál es la impresión de mi profesión y de los últimos 12 años de lo que sería la actividad. A ver, ¿cómo te lo defino a esto? No importa en qué lugar estés, no importa si estás con deudas, no importa si estás en bancarrota, no importa si tenés plata, si tenés dinero, no importa la situación donde estás, sea tu empresa o personal, se puede hacer cosas para mejorar tu estado financiero. Obviamente, vos me vas a decir, es más fácil ser el hijo del terrateniente en Patagonia de 700 hectáreas que un pibe que nace de clase baja y hace lo que puede, pero lo único que nos parecemos es que estamos en ese lugar A y con herramientas de educación financiera que te vamos a promover hoy, y te vas a llevar esas herramientas hoy, podemos mejorar nuestra salud financiera. Y una de las cosas que vamos a hablar es justamente la jubilación. La jubilación que nos va a permitir, es el plan, perdón que sea antiintuitivo esto, pero si debieras tener un plan financiero, si deberías tener algo, es la jubilación, porque por desgracia ya sabemos lo que va a pasar. Y esta charla, la primera parte, va a constar de explicarte, por ahí si no lo tenías en cuenta, ya que no sé si se dieron cuenta que actualmente se debate cómo hacer la jubilación mejor y cómo hacerlo, cómo hacer que funcione. Pero en realidad tiene muchas cosas atrás que me interesa que te lleves y que puedas reflexionar y que puedas tomar disparadores y que verifiques que esta información, por ahí lo que te vamos a mostrar es correcta y tomar cartas en el asunto. Y como es muy sencillo este plan financiero, dentro de todo lo que hacemos, que te vamos a mostrar todo lo que hacemos, el plan de jubilación es, si vos te debieras tener un plan, solamente debieras hacer esto. Pero si vos querés mejorar tu formación financiera y todo eso, hay otras cosas, pero este sí o sí lo debieras tener. A ver, nosotros vamos a hablar justamente de lo que pasa y después vamos a hablar de cómo hacerlo. Y a ver, me gustaría empezar a hablar de qué es lo que nos enseñaron. A ver, yo tengo 40 años, y la realidad es que mis padres y mis abuelos me enseñaron una receta, que esto funcionaba, lo que te voy a decir funcionaba y muy bien, que era, estudié mucho, sacate buenas calificaciones,
encontrar una carrera con salida laboral, no se te ocurra estudiar, no sé, cine o teatro o filosofía, encontrar algo con buena salida. Estas son las instrucciones que me enseñaron a mí. No sé si a vos también, pero a mí me enseñaron eso. Conseguite un buen empleo, que te pague bien y que te banque el estilo de vida. Si podés, especializate, hace maestrías, hace lo que quieras. Trata de subir la escalera corporativa y después de tener toda esa receta, de trabajar durante los 30 mejores años de tu vida, jubilate y disfruta la vida. Esas eran las instrucciones que había recibido yo, que de verdad que funcionaban bastante bien. El tema es que a mí en la charla de hoy lo que voy a plantear es que nos haga ruido esta frase. Trabajar, ¿sí? Aportar durante los 30 mejores años de tu vida y jubilarte a los 35 y jubilarte jubiloso. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta que la palabra jubilación viene de la palabra júbilo. Y la palabra júbilo viene de felicidad. Y yo de verdad en mi profesión no conozco muchos jubilados jubilosos, que los hay seguramente, por ahí los hay, pero la realidad es que no son la mayoría. ¿Sí? Y aparte hay un concepto de la jubilación que nos explica que después de la jubilación ya disfrutá lo que puedas disfrutar, jugá lo que puedas jugar, andá, o sea, a hacer actividades triviales, pero en realidad con la extensión de vida y con las posibilidades que tenemos hoy, en realidad es una parte del camino. Así que llegar a la jubilación con la receta actual, que ahora vamos a ver cómo está funcionando esa receta actual, y plantearnos que la jubilación es el final de la vida, de verdad que a mí me hacía ruido. Y hay una frase que dice Michel Foucault, que es un filósofo francés, que dice, el pez nunca se entera que está viviendo en el agua. Entonces, ¿qué ocurre? En esta charla vamos a ver por ahí algunos conceptos, que ahora lo voy a decir en forma de chiste, te adelanto porque es una diapositiva transgresora. La realidad es que el sistema actual de jubilación está fallando. Y todo lo que vamos a hacer a continuación va a ser cosas para mitigar estos problemas del sistema actual y que la jubilación trabaje a tu favor. Y a mí me encanta denominarlo de manera crítica, ¿sí? Que si hay 4 cosas que está arruinando la posibilidad de muchos jubilados de jubilarse de manera jubilosa, es que el sistema actual por ahí no está funcionando a nuestro favor como funcionaba ahora, porque esto le funcionaba a los abuelos. El tema es que ahora no está funcionando tan bien. Entonces hay 4 puntos que voy a tocar antes de empezar a ver las soluciones que vamos a tener. A ver, el primer jinete lo denomina desempleo, y que no se malentienda esto. El desempleo, ¿sí? No es ausencia de trabajo. No hay que confundir trabajo con empleo. Trabajo siempre va a haber. La humanidad, desde que inició la humanidad, hasta ahora siempre tuvo trabajo para hacer. ¿Cuál es la cosa que nos debemos percatar? Que antes nos pagaban por hacer cosas que hoy no estarían dispuestos a pagarnos. Y este es el primer jinete, para que ustedes se den cuenta que la jubilación determina el aporte de la comunidad activa, ya lo saben, esto no se los voy a mencionar porque por ahí es redundante, pero el aporte de la comunidad activa, y sin embargo, está pasando este problema, que la gente ya no está dispuesta a contratarnos para hacer los mismos trabajos que nos empleaban. No, pero Seba, eso que me estás diciendo, a ver, vamos a repasar un poquito de historia. Por supuesto, los que tienen más de 40 ya lo saben, si hay gente de 20 años, mil disculpas, pero bueno, antes había unas cámaras analógicas que se sacaban con rollo. Kodak recibió el anuncio de por ahí las cámaras digitales, Kodak omitió ese anuncio y de verdad que estuvo muy cerca de la crisis, de que bueno, estuvo en una crisis terminal. El tema es que solamente este cambio de tecnología, imaginen la cantidad de empleados en la parte de Kodak que tuvieron que migrar a otros lados. Pero hoy no te contratarían por hacer rollos analógicos, o por lo menos de la misma magnitud que antes. Pasó en 1990, un poquito más cercano. A ver, salió un loco diciendo, voy a vender libros en internet, y la gente decía, che, ¿y las librerías? No, no van a dejar de existir las librerías. Sin embargo, hoy por hoy, el comercio digital, ¿sí? Hablando del 2000 acá, el comercio digital se modernizó tanto que de verdad que es casi inaudito. Compro cosas de supermercado por Mercado Libre hoy. Pero en ese momento empezó el tema de la rotación laboral de librerías. Imagínense la cantidad de librerías que cerraron. Si no las viste, cerraron muchas. ¿Las hay? Sí.
pero estarían menos dispuestos a contratarte por este trabajo. Correo versus email, ya lo saben, nadie manda una carta hoy por hoy, salvo una carta de documento, no se manda más cartas, se manda email. Además, recibiste esta instrucción por email seguramente. Las teléfonos, la telefonía básica, no sé si se acuerdan que antes se vendía la telefonía básica con la casa y la telefonía básica era lo más importante, por ahí montones de dinero solamente por el... Y hoy no tiene relevancia. Imagínense la cantidad de empleos que fueron rotando y que nadie te contrataría por bajar una línea básica a tu casa. Más adelante, Blackbuster, ya lo conocen la historia. Netflix le dijo, ojo que las películas se van a ver online. No, Blackbuster dijo, no, las películas siempre... Imagínense la cantidad de lugares que cerraron de Blackbuster. Además creo que existen 3 hoy por hoy, solamente de salón, pero también las boleterías del subte. O sea, hay muchísimos casos en el cual la rotación del trabajo fue cambiando. El tema que cada vez menos están dispuestos a contratarnos por hacer los mismos trabajos que antes. Va a haber otros trabajos, pero la realidad es que la necesidad de empleo, a ver, yo uso mucho inteligencia artificial, cosas que antes hubiera contratado a alguien para hacer ese trabajo. Sin embargo, me apalanco con eso. ¿Qué significa eso? ¿Que trabajo no va a haber? No, trabajo hay un montón de sobra. El tema es que no estarían dispuestos a contratar a una persona por eso, ¿sí? Entonces el primer jinete consta de eso. Hay muchos ejemplos. Fíjense lo que pasó con Uber en su momento. No, pero los taxistas, no, sin embargo está pasando. Hay cosas dentro de nuestro círculo de influencia que no vamos a poder detener y cosas que van a seguir pasando. Recién estábamos escuchando un tema de Spotify en la presentación. O sea, hay muchas cosas que están cambiando. Y a ver, yo te voy a decir algo. Esta capacitación la hice varias veces y cada vez que la hago tengo que retrasar el tiempo. Esta diapositiva tenía 2040 antes, la primera vez que la hice. Hoy fíjense, miren, 2020. ¿Qué significa? Carros tripulados. Hoy vi un video de carros tripulados en Nueva York, que autotripulados, ¿no? Sin conductor. Imagínense el día de mañana ir al cajero del supermercado y que te atienda un androide. O sea, no son locuras ya están pasando. ¿Qué va a pasar con esa fuerza laboral? Cada vez va a haber menos aportantes al sistema. Y ese concepto necesito que lo focalices y que digas, realmente mi profesión podría tener algún cambio y que, la verdad, me vuelva como el cartero humano y que de pronto pase un cartero robot o el personal de limpieza, por ejemplo. Seguramente va a pasar esto. O sea, no estoy... Antes, cuando lo planteaba, parecía un chiste. Es más, lo planteaba como un chiste. Esta diapositiva, esta. Sin embargo, hoy estamos muy cerca de eso. Entonces, el planteo es que, primer punto, cada vez va a haber menos gente que nos emplee para hacer los trabajos de antes. ¿Sí? El segundo, a ver, ¿cómo explicamos el segundo jinete, que es inestabilidad económica global? ¿Cómo lo explicamos simple? A ver, se me ocurrió mostrártelo de esta manera. Miren cuánto salía una entrada en Disney en 1971. $3,50. Esto es los parques de Disney, ¿eh? No estoy hablando nada que se desconozca. Y es en Estados Unidos, no es en Argentina, no es en Venezuela, no es en ningún país complicado. Estados Unidos. En el 2020 salía $125. Hoy, si mal no recuerdo, está a 200 y pico. El mismo paquete, estamos hablando del mismo paquete, para entrar a Disney. ¿Qué significa eso? Pero si se va, está en dólares. Ahora, fíjense las películas de antaño, de 1950, donde el café o la cerveza se conseguía a 25 centavos de dólar. Hoy no pasa eso. O sea, hoy todas las inestabilidades en lo que pasa en el mundo, todo eso, va repercutido en que nuestro dinero cada vez pierde más valor. A ver, cosas como, seguramente si vos estás trabajando con Pablo como asesor financiero, seguramente te dijo alguna de estas frases. Crisis de deuda, déficit sostenido, todos los países gastan más de lo que tienen, salvo algunas excepciones, pero gastan más de lo que tienen, entonces, como gastan más de lo que tienen, absorben más deuda. De alguna manera, no nos vamos a poner técnico porque es una charla de jubilación, pero inflación, a ver, nosotros tenemos un posgrado en inflación, no te voy a hablar de inflación y de devaluación, depreciación de la moneda, creo que ya no, tendríamos que hacer cursos, cátedras nosotros los argentinos, pero sin embargo esto está pasando en todo el mundo. Y te voy a mostrar algo muy revelador que me lo mostró un mentor en su momento, me dijo,
A ver, lo que ven a la izquierda es Alemania post Primera Guerra Mundial, que tuvo una crisis de emisión, bueno, una crisis de deuda por el tema de la posguerra, todo eso, y esto es el patrón de lo que salía el oro, ¿sí? Y lo que podías comprar con los marcos. A lo largo de 5 años, lo mismo que compraba en 1918 ahora requiere un trillón, sería un billón en español, de dólares, de marcos. Entonces vamos a decir, Seba, pero eso era posguerra. A ver, el cuadro de la derecha es lo que emitió, sobre todo después de 1970, sin respaldo, los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una crisis de deuda también de 3 trillones de dólares. Ay, pero es Estados Unidos, pero tiene una crisis de deuda, se viene anunciando hace un montón de tiempo. Hay muchísimos indicadores que marcan eso y una de las frases que me gusta mucho, que a nosotros nos pasa como asesores financieros, que, a ver, si vos tenés dólares abajo del colchón, no está mal, ¿sí? Pues seguramente no recibiste una charla o por ahí no tuviste una cercanía, pero hay una frase de Robert Kiyosaki, que es digamos, un educador financiero, que estaba con un periodista y le decía el periodista, ¿por qué ahorras en dólares? Le decía Robert Kiyosaki. Y el periodista decía, no, no tengo ni idea. ¿Y por qué ahorrarías en algo que alguien puede imprimir? Le dijo así, funde. Y la verdad que no sé, dijo. Bueno, hay cosas que estamos acostumbrados, por ejemplo, el ahorro en dólares, todo eso. Ya estamos en una crisis muy grande en el mundo y esta inestabilidad lleva a lo que nos pasó como los tickets de Disney, a que las cosas nos salgan más y además no podamos protegernos de alguna manera. Es otro de los jinetes, sí, y si bien, a ver, siempre cuando pasan una crisis dicen, no, fue la crisis, a ver, si nosotros tenemos fiebre, ¿sí? Si nosotros estamos mal de salud, como estos indicadores que están, a ver, hay indicadores de patrón oro, hay indicadores de emisión de Estados Unidos, hay indicadores, por ejemplo, el de acá, el de abajo, es impresionante, es el Medicare, el Servicio Social de Estados Unidos, que se pronosticó ya hace 20 años que en 2030 iba a quebrar, por supuesto va a quebrar mucho antes. El tema es que todas esas condiciones están dadas. No es que porque aparezca un COVID, porque aparezca un Lehman Brothers en el 2008, o una crisis.com, se colapsa el sistema por eso. No, hay cosas que están desde la base con problemas, entonces hay un concepto en química que se llama catalizador que acelera la reacción. Y de verdad que algunas veces crisis que vemos son cosas que se están gestando de mucho antes, como lo que estamos viendo en pantalla. Así que no solo hay menos empleo, sino que hay una estabilidad monetaria severa. Ahora bien, no te preocupes, siguen las buenas noticias. ¿Qué pasa? En este entorno, el sistema jubilatorio se denomina que está obsoleto. A ver, que obsoleto no significa que nunca funcionó, de verdad que funcionó bastante bien el sistema jubilatorio. A ver, vamos a ver en la próxima diapositiva que antes habían aportantes y de verdad que el sistema funcionaba. El tema es que pasaron cosas en el medio. Entonces llegamos a resultados como, estos son noticias de hace unos días, busqué en Google, me fijé, jubilación mínima, 355.000 pesos mínima. El 80% del país tiene esta jubilación mínima. Empezate a preguntar, ¿podría sobrevivir con esto? Porque esto va a empeorar. Lo voy a mostrar después que va a empeorar esto. Pero lo que más me llama la atención es la jubilación máxima. Fíjense que Pablo al principio dijo, vos podés tener $5.000 de jubilación si querés. Pero sin embargo, el sistema previsional actual argentino, estamos hablando, esto pasa en casi todos los países del mundo, no es que es algo cultura argentina, sino que tiene un límite máximo. Es decir, si vos tenés un estilo de vida de $3.000, sabés que tu jubilación máxima, si te va bien y haces todo perfectamente bien, hoy, no dentro de 20 años, hoy, si te jubilás, hoy tendrías eso. Entonces, la pregunta es, ¿podrías sobrevivir con eso? ¿Tenés los aportes necesarios para sobrevivir con eso? El 40% del empleo encima acá en la Argentina, perdón por las malas noticias, pero tengo que seguir con esto para que entendamos que es muy necesario tener un plan jubilatorio. Y de verdad te lo digo, si quiero que te lleves algo acá es que digas, tengo que empezar a considerar esto. El 40% de los asalariados están informales. Y además el 70% de los jubilados entraron por moratoria, con más o menos dinero, pero no cumplían las reglas ya escritas. Entonces, a ver, estamos en esa situación. ¿Y por qué les digo que funcionaba antes? A ver, vamos a 1947.
ahí saliendo apelitas de la Segunda Guerra Mundial, el baby boomer y toda la gente que empezó a tener magnitud de hijos porque se venía la paz. A ver, en ese momento, fíjense que había muchos jóvenes y muy poca gente adulta. Funcionaba, a ver, si tenés más gente joven, que banque el sistema de reparto para la gente adulta, cierto. El tema es que esto que ven a la derecha es 2022. Fíjense cómo la tasa de natalidad cayó bestialmente. Esto es el INDEC, no estoy, son datos oficiales. Entonces, por ahí lo que funcionaba antes, que trataba de funcionar, ya sabemos que si los jóvenes de hoy son mucho menos que los adultos, es muy probable que ya las cuentas no cierren. A ver, y no para ponerte muy triste, sino que esto, con las proyecciones de hoy, o sea, es importante mencionarte, esto es lo que se proyecta con la tecnología actual, con las ventajas actuales, con el estilo de vida y las proyecciones actuales, esto hoy se pronostica que va a seguir. Fíjense lo que pasa en el año 2100. Sigue la misma distribución. Entonces, ya sabemos de antemano que lo ya escrito no va a funcionar. ¿Por qué? Por esto que te estoy mostrando. Estos son datos para que vos tengas en cuenta que por ahí hay que buscar otros mecanismos. Y a ver, cuarto jinete, a mí me encanta, porque vos decís, Seba, ¿vos me estás diciendo que vivir más y mejor es un jinete? A ver, no, me encanta vivir más y mejor. Ojalá que cumple 120 años y esté en estado de salud. No saben la gente que va al gimnasio de 85 años, que a mí me encantaría tener los 45 años, el estado físico de esas personas, y a mí me pone muy feliz. Pero les cuento que tengo una señora médica que se dedica a la biología molecular, que alguna vez se me tira algunos artículos. Y hay una frase que me llamó la atención de un biólogo que dijo, estamos a 10 años de empezar a hablar de inmortalidad. Por supuesto, es conventillero este título, pero la realidad es que la ciencia va avanzando. Y hoy las proyecciones, fíjense cómo van. Cada vez tenemos más ganas de vivir y cada vez llegar mejor. Fíjense lo que está pasando en su entorno. Y es más, dentro del 2100, en la diapositiva anterior que me olvidé mencionarla, el 10% de la población es centenaria. Dense una idea de lo que está pasando. La pregunta es, si cada vez hay menos aportantes, si tenemos una crisis económica bestial, si el sistema actual, que de parte del reparto, cada vez tiene menos aportantes, y la gente grande, la gente más grande que nosotros, por supuesto, la que va a recibir la jubilación, cada vez vive más, díganme cuál de esas variables beneficia a nuestra jubilación futura, la jubilación del sistema de reparto. Así que no te preocupes, por supuesto, hay un Estado que está disponible para cuidar tus aportes y te jubiles jubilosamente hoy. Hoy está esa receta. ¿Qué ocurre? Hay un pequeño problema que te lo mencionamos desde la parte financiera. Por supuesto, esto es irónico lo que les estoy diciendo, pero hay un tema que primer concepto que me gustaría que se lleven es que no importa si el gobierno de ese estado sea de izquierda, de derecha, de centro, liberal, proteccionista, llámale como quieras. El Estado está encargado de manejar recursos y gastar, de vuelta, gastar el dinero que tiene de la mejor manera. Te puede gustar más, menos, pero en realidad todos los gobiernos que están dentro del Estado se encargan de eso. O sea, el Estado es especialista en gastar. Ahora bien, tenemos otra alternativa, que es, nosotros, en vez de darle dinero a una entidad que ya sabemos lo que te conté antes, que es especialista en gastar plata, y debe serlo porque es el Estado, en vez de dárselo a un especialista en gastar plata, nosotros podemos dárselo a compañías, a empresas, a entidades, a instrumentos que son especialistas en ganar plata. Pero no es porque son especialistas porque dijeron vamos a ser especialistas, no, porque si no ganan plata, quiebran. Imagínate, ahí hay algunas empresas, te las menciono así nomás para que las veas, pero por ejemplo, si McDonald's no gana plata, quiebra. Si Coca-Cola no gana plata, quiebra. Si la compañía Walmart no gana plata, quiebra. Entonces, su naturaleza tiene que ser ganar plata. Entonces,
una de las propuestas que te vamos a hacer es, a ver, dejemos de solamente tener ese recurso de una entidad que es especialista en gastar plata y empecemos a tener un recurso de un especialista en ganar plata, ¿sí? Por su naturaleza. Así que bueno, esa es una de las propuestas. Y una de las cosas antes de cerrar y empezar a hablar, no sé cómo voy de tiempo, bien. Una de las cosas antes de empezar a cerrar es una de las preguntas que me hicieron a mí cuando yo empecé mi plan de jubilación, porque tengo mi plan de jubilación, y el mismo que te voy a proponer ahora, y es el mismo que la mayoría de los asesores, que es, a ver, vos en tu puesto laboral, preguntale al que se va a jubilar, ¿sí? Que seguramente está empezando a gestionar. Fíjate con cuánto se jubila esa persona, porque está en tu mismo puesto. Y la pregunta que quiero que te hagas es si te alcanzaría para mantener tu estilo de vida. No si te alcanza, no, porque vos decís, bueno, más justo. No, si te alcanzaría para seguir manteniendo tu estilo de vida. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque ajustarnos nos ajustamos. De verdad que todo el mundo entró en crisis acá. Yo creo que el que no tuvo una crisis acá, de verdad que estuvo encerrado en una cueva. Todos tuvimos crisis y todos nos ajustamos, pero teniendo la posibilidad, ¿sí?, de hacer otras cosas desde el día de hoy, ¿te alcanzaría? Bueno, esa es la propuesta que te vamos a hacer. Vamos a empezar a hablar de cosas, de conceptos iniciales como para planificar tu jubilación. Y te voy a hablar de conceptos muy claros, ¿sí?, para que veas que esto, todo lo que te voy a mostrar son datos, son cosas que ocurren, ¿sí?, en el mercado de capitales o en el mercado de inversión, lo que sea. Te voy a hacer varios ejemplos. Lo que ven acá, ¿sí?, son lo que dieron las inversiones promedio de compañías serias, de cosas serias, ¿sí? No hay ningún cositorto por acá, son empresas serias, entidades serias. Fíjense que les menciono así muy por encima, que el índice inmobiliario, por ejemplo, de los REITs, o el índice del S&P 500, que serían las mejores 500 compañías de Estados Unidos, no 500, las mejores 500 compañías de Estados Unidos, dan más o menos un 11,2 de promedio. Vamos a poner un 11,2, entre un 9,5 y un 11,2 los últimos 20 años. Seba, vos me estás diciendo que tengo esa rentabilidad. Sí, si invertías, la rentabilidad que da es eso, son los datos. No, pero baja y sube, esto es lo promedio. Después vamos a hablar un poquito de eso. Y en los últimos 10 años, que de verdad que se acentuó la crisis que les estaba hablando, de verdad que las compañías lo que tienen es poder de fijación de precios. Eso es un concepto bastante importante, que las compañías pueden fijar precios. Tuvimos un rendimiento del 16,6 en el S&P 500. Así que estos son los datos. Eso, extrapolado a lo que sería la educación financiera que les queremos proponer, es que, a ver, imagínense que tenemos la máquina del tiempo de Michael Fox. Viajamos 1926 y llevamos $1. No tenemos más, nos olvidamos. Me olvidé la plata. No, $1 tenemos. Y ese dólar decimos, bueno, lo vamos a meter en el mercado de valores. Pero y Pablo me dice, pero Seba, viene la crisis de 1930. Pero yo ajusté la maquinita en 1926. Bueno, invertimos $1 acá en grandes compañías. Volvemos al 2020 y nos damos cuenta que nuestra cuenta de inversión tiene $5,317. Dato, no regato. Son datos estos, ¿sí? Grandes compañías. Digo, pero ¿cómo pasó eso? Y Pablo me dice, pero Seba, tuvimos la crisis del 2030, del 1930, la Gran Depresión, hay películas intensas de eso. La crisis de Nixon, la crisis, voy a ocultar esto, perdón que no se ve la fecha, la crisis de Nixon, ¿sí?, la del patronoro, que a un presidente se le ocurrió sacar la paridad oro-dólar, por eso pueden imprimir todo lo que pueden imprimir. Una crisis, después la crisis del lunes negro. Pasamos un montón de crisis, les menciono para que vean que las crisis son normales, como en tu vida. En 20 años te pasan un montón de cosas. La crisis del 2008, ¿se acuerdan? Esa crisis que duró hasta el 2013. Pasando esa crisis, aún después de eso, sin sumar el coronavirus, porque después siguió subiendo, $5,317. Recuerden, primer concepto, inversiones promedio, y esto es lo que dan, más o menos. Por supuesto, podemos invertir en otras cosas, pero nos encaramos en empresas grandes, que es como para que vos tengas magnitud, no sé, Coca-Cola, Walmart, McDonald's, Johnson Johnson, empresas dentro del núcleo de empresas serias. Segundo concepto que te voy a enseñar, para después con 3 conceptos ya armar tu plan de jubilación. Ya hoy te puedes ir con tu plan de jubilación. El dólar es un papel inerte.
El oro es un mineral inerte. El peso es un papel inerte. ¿Sí? Todo lo que vos pones abajo del colchón y no se reproduce, salvo los hongos, porque si dejas un billete de $1 durante 100 años y con humedad le agarra hongos, pero se reproduce por eso nada más. Pero todo lo que vos pongas y no le genera ningún bien común a nadie y no esperás nada de eso y vos lo sacás y tenés lo mismo, es ahorrar. Sin embargo, lo que te vamos a proponer es que dentro del ahorro, sí que seguramente el ahorro es la base de la inversión, pero solo la base, que vos empieces a entender que si vos esperas un rendimiento futuro, vos estás invirtiendo. No sé, un plazo fijo, un que la conocen todos, vos esperás un rendimiento futuro, estás invirtiendo. Vos invertís, das la plata a alguien, a una entidad, a una empresa, a una persona, a una deuda, a lo que sea, para generar un rendimiento futuro. Ese concepto es invertir. Entonces, es imposible que vos generes los $120.000 que decía Pablo al principio, solamente ahorrando. Te lo confirmo. Te lo confirmo por un tema de tiempo y por un tema de trazabilidad. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esos números. Sin magia. El tercer concepto, acordate de vuelta, el tema de los rendimientos promedio, el tema de invertir, y el tercer concepto es algo que te va a llamar la atención si nunca lo viste, que es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? A ver, te pido que te hagas la pregunta. ¿Qué preferís? ¿Un centavo que se multiplica día a día durante 30 días o $1.000.000 crocante puesto en la mesa? Entonces seguramente te estás preguntando, ¿qué trampa hay? A ver, el centavo es un centavo un día, al otro día 2 centavos, al otro día 4 centavos, al otro día 8 centavos. Y la realidad es que uno dice, a ver, al principio decís, 1.000.000 crocante porque el centavo no se va a reproducir tan rápido, de verdad que es un centavo, ¿qué puede pasar? La realidad es que las historias nos muestran lo siguiente, que el centavo que se multiplica y esto, ya te digo la respuesta al final, si se multiplica por 30 días, esto es un Excel, es, es matemático, al día 30 vas a tener 5 millones. Pero lo que te quiero dejar es el concepto. ¿Sí? Imagínate que vos elegís el centavo. Decís, yo sabía que había un truco, yo sabía que había un truco, pero empieza el día, imagínate tú, Pablo tiene, vamos a decir Félix, por ejemplo. Félix agarró el $1.000.000 y Pablo agarró el centavo, dijo, ya está, ya sabía que había un truco. Y pasa el día 8, el día 14, y ve que en su cuenta tiene $82, mientras Félix tiene el $1.000.000 y Pablo se empieza, upa, que hice mal, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser, me engañaron, me engañaron. Llega el día 21, solamente $10.000 tiene, mientras Félix tiene $1.000.000. Y esto lo que les voy a mostrar, esto lo que les estoy mostrando es la inversión, ¿sí? Esta es la historia de la inversión. ¿Qué pasa? La realidad es que hasta el día 26 Pablo va a estar sudando la gota gorda, día 27, pero ya el día 28, cercano al final, va a decir, todo lo que sufrí valió la pena. ¿Por qué? Porque se da cuenta de sus resultados. Y esto, habitualmente, por supuesto, no hay una inversión que se reproduzca el doble todos los días, quédense tranquilos, pero la realidad es que si nosotros podemos ejecutar el plan financiero que te voy a proponer a continuación, vamos a conseguir todos estos procesos emocionales. Por eso un bichito acá que representa miedo, que te va a dar, la verdad que si no estás acompañado es un proceso bastante intenso. Pero cuando llega al final decís, yo sabía que iba a funcionar. ¿Qué pasa? Si estás bien guiado y si te ayudan y si tenés esa confianza con alguien, la verdad que te va a mostrar lo que va a pasar. Como te estoy mostrando ahora. Pero ¿qué pasa? Tenés que estar animado y tenés que estar decidido a decir, bueno, todo lo que me mostraron en la capacitación, de verdad que va a pasar. ¿Sí? No es que me están engrupiendo, de verdad que va a pasar. Bueno, me voy a animar a esto. Entonces, básicamente, con estos tres conceptos, inversiones, ¿sí? Las inversiones promedio, vamos a decir promedio, porque en realidad hay un montón de cosas, más invertir, más la magia del capital compuesto, que es el centavo mágico ahí, vamos a lograr inmensos resultados, pero realmente inmensos. A ver, vamos a hablar un poquito. Pablo, ¿podés contarme? Es más, lo que vamos a hacer es un, una cosa que nos pasa habitualmente a los asesores financieros. Este acting está representado para que veas qué es lo que pasa y veas
lo complejo que es esto, porque para mí parece que, no, tienen que haber ingeniería nuclear y de verdad que es muy sencillo. El tema es que Pablo me va a contar sus requisitos y vamos a tratar de llevar juntos a un plan financiero como para que pueda disfrutar su jubilación o su retiro. Pablo, por favor, ahora el micrófono. Sí, ahí estoy. Dame tu situación. Bueno, tengo un buen trabajo y quiero ahorrar dinero para llegar a una jubilación de $1.000. Perfecto. Bien, buena onda, me gustó. ¿Y vos cuánto estás dispuesto a invertir por mes? Más que nada para sin que te cueste, sin transpirar demasiado. Ten en Y cuenta por que la ejemplo, jubilación te sale un 13%. si mi sueldo hoy es $1.000, podría ahorrar un 10%, $100 por mes. Perfecto, perfecto. Y vos sos una persona aún joven, así que me imagino que tu jubilación la pensarás dentro de... Y 25 años, por ejemplo. Perfecto. Bueno, mira, lo primero que te voy a proponer es que hagamos una proyección. Lo que sí o sí vas a necesitar seguramente es una cuenta de inversión, una cuenta comitente. Vamos a hacer un acting. Pablo, ahí te mando la cuenta comitente para que te la vayas abriendo. Es como abrir Facebook, técnicamente Facebook, Twitter. Si abriste Facebook, Twitter, una cuenta comitente es así de difícil. Así que lo que vamos a hacer es una proyección basado en esa charla que tuvimos de jubilación, ¿te acordás? De inversiones más invertir más capital compuesto. Y te voy a hacer una linda proyección de lo que podemos llegar a conseguir si cumplimos ese plan financiero. Así que esta A ver, gráfica, a todos, muchas gracias Pablo por la colaboración. Te voy a molestar de vuelta ahora. Este plan de jubilación, fíjense que me dijo $100 en 25 años, que son 300 meses. Muy, muy fácil la matemática, $30.000, pero sin embargo ahorrando $30.000 a una tasa del 10%, que le puse el 10, porque podríamos haberla puesto más, pero en realidad tiene inflación, todo eso, entonces un 10 para que veas representativamente lo que se puede. Entonces, ¿qué pasa? Al principio vas a estar en la situación del capital compuesto. Y vos decís, ¿cuánto voy? 10 años y de verdad me quiero matar, $20.000. Pasan 15 y la realidad es que si vos tenés fijo que el plan de jubilación va a ser dentro de 25 años, las acciones que vos hagas acompañado, siempre te voy a sugerir acompañado porque hay gente que pasó lo mismo que estás pasando vos y justamente es una de las particularidades de los asesores que pasaron todos, porque te confirmo, así, nosotros nos equivocamos mucho, pero nos gusta tanto lo que hacemos que tratamos de hacer estrategias para equivocarnos menos y que no pases eso. Así que todos estos procesos de miedo, de codicia, porque te va a pasar un año que te suba un 50% en dólares la cartera y vas a decir 50%, todo eso te vamos a ayudar. El tema es que después de este plan financiero, nosotros podemos lograr un promedio, esto es un promedio, puede variar más o menos, pero la realidad es que miren el número, esto es matemática, no es otra cosa, ¿sí? Un 10% de invertir y reinvertir, porque no sacamos la ganancia, reinvertimos la ganancia, dejamos, compramos un Coca-Cola y si nos paga dividendo y volvemos a invertir, pero dejamos esa plata, porque es plata que gastamos en nuestra jubilación, en Pablo dentro de los 65 años. Él lo va a disfrutar, no ustedes. Él, ¿sí? Entonces, una renta anual de $13.380 y una renta mensual al 10% estamos hablando, ¿sí? De $1.115. Es un caso real, ¿sí? Donde van a haber miedos y cuando lo logres y cuando, bueno, te va a pasar que vas a ganar por ahí un año la repegás y otro año te va mal, pero realmente si nosotros nos pasamos en ese concepto podemos lograr grandes resultados. Pablo, ¿te gustó el plan financiero? sí, sigamos. Perfecto. ¿Tanto te gustó que vamos a hacer el ejemplo con tu hija? Imagínate que si te va muy bien en tu plan financiero, podemos, ¿por qué no soñar un poco? Imagínate que ya sabemos lo que va a pasar. Si vos estás mal de jubilación y vos no lo vas, imagínate tus hijos. Así que lo Y que te voy sí, a proponer es, a ver, tu hija tiene 15, claramente tiene mucho más tiempo que vos para jubilarse. Entonces, vamos a hacer esto. $50 por mes sale la conexión de Starlink, por ejemplo, para que
tengan una magnitud. Bueno, $50 por mes, que de verdad que no es nada, ¿eh? $50 por mes en la magnitud de lo que puede ser, las mismas condiciones, pero solamente a 40 años. Y quiero que vean la diferencia que hay con esta proyección y lo que pueden empezar a hacer por su progenie, ¿sí? Porque esto lo pueden empezar a hacer ustedes. En realidad es un excelente hábito y qué más lindo que cuando sus hijos lleguen a una edad adulta puedan tener algunas cosas resueltas solamente con un tema de proyectar y hacerlo periódicamente. Y ojo, se van a sorprender. Ahora, Pablo, para su hija Maitena, durante 40 años invirtió $50 por mes. Por supuesto, después se le va a decir, Maitena, bancate vos tu plan jubilatorio, pero en un momento, ¿sí? $50 por mes. Fíjense que Pablo aportó $30.000 en 25 años. Maitena aportó $24.000 en 480 meses. Pero sin embargo, miren lo que pasó en la curva. La curva dice claramente que el patrimonio final es esto. Pero ¿cómo hizo? Puso menos y tiene más. La magia del interés compuesto. Ese centavo mágico que se reproducía, le dimos más tiempo. Y eso es uno de los conceptos que también me gustaría que te lleves, porque imagínate que vos puedas no solo planificar para vos, porque está bueno que no dependas de tus hijos del día de mañana, porque sabés que vas a depender con la jubilación estatal que existe hoy, pero si vos haces por ahí algunos planes financieros, que por supuesto ya estamos dispuestos a ayudarte, eh, miren los números que podemos conseguir. Estamos hablando de una renta de $30.000. Solamente, de vuelta, insisto, $50 por mes durante 40 años. ¿Eh? No, pero Seba, no sumaste la inflación. Yo le puse en 10. Por ahí la bolsa hoy está dando. Bueno, ya vimos que dio un 16% en los últimos 10 años. Estamos siendo como con los datos. Y aparte un 10 es redondo, está bueno, por ejemplo. Miren, díganme si sus hijos o sus nietos los amarían o los recontramarían con una jubilación, ya tener la jubilación así. Así que bueno, fíjense cómo trasciende el tema del interés personal y por ahí podemos empezar a proteger por ahí personas que están trabajando con nosotros o que están conviviendo con nosotros o lo que sea. Es más, le podés ayudar a tu empleado en tu comercio, lo que sea, también se puede hacer. Y estos son los casos. El caso de menos tiempo pero más capital o más tiempo y menos capital. Fíjense el caso de $100 durante 40 años, miren que llega al millón. Esto es matemática, de vuelta, no es que los inventaron números, es matemática pura. Al 10% reinvertido. Y sin embargo, acá, por ejemplo, 250, fíjense que en 25 años llegamos a $550.000. Por eso, el factor tiempo es muy importante que vos empieces a ver, es mejor tener el peor plan de jubilación de esta manera que no tenerlo, ¿sí? Pero para que veas una magnitud de cómo funciona el sistema de inversión, lo que sería. Pero, a ver, alejándonos un poquito de esto, siempre uno cuando empieza, te empiezan un montón de dudas, y vos decís, pero no tengo tiempo, no tengo conocimiento y no tengo la experiencia para hacerlo. Y por ahí esta charlita queda como una charla aislada, y decís, me hubiera gustado hacerlo adentro, viejito, así con el bastón, me hubiera gustado empezar a hacerlo. Bueno, lo que te propongo es, a ver, como yo hay cosas que no sé de veterinaria, ¿sí? En el cual yo voy a un veterinario y le digo, che, mira, le pasé esto a mi perrito, no, mira, no te preocupes, es estrés, o dale esta pastilla, de verdad que yo no lo conozco. Y si yo tuviera que investigar, la verdad que tardaría mucho tiempo y mi perro ya estaría palmado. Te propongo que empieces a pensar el concepto de apalancamiento. A ver, uno en cualquier ámbito de la vida tiene experiencia limitada, no tenés experiencia infinita, tenés experiencia limitada, tiempo limitado y inteligencia financiera en el tema de nosotros limitado. A ver, que vos hayas invertido en plazo fijo o en futuros, ¿sí? Determina los conocimientos que vos tenés respecto a lo que podés hacer en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés dos opciones para hacer esto, porque sea cual sea tu elección de hacer esto, yo quiero que te lleves este mensaje. La jubilación es algo que tenés que planificar, ¿sí? Ya te lo mostré. Y me gustaría que puedas debatir con tu persona de confianza, tu pareja, tus amigos, tu lo que sea,
todo esto que estamos viendo y que lo puedas analizar. Pero si te da mucho miedo empezarlo a hacer solo, de verdad que nosotros somos asesores financieros matriculados en el cual tenemos por ahí cosas para ofrecerte que en cuanto a experiencia, ¿sí? Porque de vuelta nos equivocamos mucho, pero aprendimos, tiempo, nos dedicamos a esto. ¿Eh? Como en tu profesión te dedicas a lo que sos especialista y alguien te busca por eso, nosotros nos dedicamos a esto. Y tenemos no solo la inteligencia financiera, sino que al principio Pablo mencionó que tenemos un equipo, la verdad que es bastante grande el equipo, son 80 personas, 80 asesores financieros matriculados, no 80 pibitos de TikTok. ¿Sí? 80 personas que tienen un papel emitido por la Comisión Nacional de Valores que te enseñamos que te recomendamos en qué puedes invertir. Por supuesto, no es una pastilla que te recetamos, sino que tenemos que hablar con vos para entenderte y elegir activos. ¿Qué pasa? La realidad es que, a ver, creo que lo más importante, insisto, el énfasis de la jubilación, la capitalización a largo plazo es muy importante, pero en realidad, a ver, podemos hacer el mejor plan financiero, pero, no sé, hablas con tu pareja, decís, che, vos ponemos $50 para... y de pronto pasa algo que, una desgracia, ¿sí? Así que también hay cosas que tener en cuenta en el caso, y de vuelta, y por suerte, el mercado ya está tan evolucionado que hasta la peor desgracia nos podemos prevenir, ¿sí? Por supuesto, de la muerte no se zafa nadie, pero podemos hacer cosas como para no perjudicar a las personas que nos quieren. Yo tenía un amigo que por desgracia falleció, un cáncer de páncreas fulminante en un mes, lo fulminó. Y de verdad que todo lo queríamos cuando falleció, pero el tema es que nadie cuenta la historia de la mujer, que de verdad que tuvo que poner el doble de esfuerzo, pero sin embargo, si hubiera tomado algunos conceptos que nosotros tratamos de explicar en lo que sería la planificación financiera, esta desgracia hubiera sido solamente una mala anécdota y no años y años de zafarlo. Pero bueno, al margen. Y también inversiones de corto plazo. Todo esto conforma una asesoría financiera integral. Por supuesto, hoy nos toca hablar de retiro y jubilación, que es, de vuelta, es lo más importante, porque podemos planear un retiro y jubilación y ponerle que, no sé, tenés un local de chancletas y la pegás, ¿sí? La realidad es que nosotros recibimos la información de gente que lo logra. O decís, ah, lo logró, mirá. Pero en realidad hay un montón de gente que no lo logra. Imagínate que vos puedas trabajar, invertir y tener todas estas herramientas, financiamiento, todo, vos puedas hacer todo esto, pero tener un gran salvavidas en el tema del retiro de jubilación, porque sabes, lo único que no vas a zafar es de eso. Tenemos un montón de convenios, por suerte tenemos una empresa que es un socio gestor, nosotros somos asesores independientes, no tenemos empleo ni nadie nos contrata para eso, la verdad que tratamos de elegir por ahí lo que más beneficios a nuestros clientes le provoca, pero estamos llenos de convenios, de verdad que no nos podemos quejar, cualquier dificultad que vos tengas seguramente vamos a tener una respuesta para vos, y en el tema de jubilación también. Estos son algunos de los socios, de los partners que trabajamos, para que tengan una idea, que no andamos con rodeos. Seguramente algunos lo conocen, algunos no, pero a nosotros nos importa, y te voy a mencionar lo que nos importa a nosotros, que, perdón, voy a seguir un poquito más, ¿qué es lo que nos importa? A ver, si bien nosotros tenemos un ecosistema que funciona, ¿sí? Lo que nos importa es que nosotros como asesores financieros no somos vendedores, ¿sí? Pero ¿cómo haces si no tenés una... A ver, nosotros como asesores financieros vamos a escuchar las variables y los parámetros que vos tenés, ¿sí? Porque no mis parámetros, no mi comisión, sino tus objetivos financieros. Y nosotros, amparados, con que somos asesores financieros matriculados, es decir, nos buscas en CNB y nos encontrás, buscás Pablo Volta, está ahí, ¿sí? En argentina.gov.ar barra CNB, estamos ahí, ¿sí? Y nos auditan hasta acá. Así que, por supuesto, tenemos que hacer un muy buen trabajo, pero más por vos, ¿sí? Entonces, somos asesores financieros matriculados. Tenemos los convenios para ayudarte. Por supuesto, no te vamos a tirar todos los convenios en la cabeza. Tienen que servirte a vos. Tenemos un equipo. No sé si 80 asesores financieros matriculados es suficiente, pero las interconsultas que nos hacemos es maravilloso. Porque de vuelta, yo no soy especialista en algunas cosas. Pablo tampoco, seguramente nadie. Pero tener esa colaboración es apalancamiento a pleno para los clientes. Y, a ver, la estructura, por supuesto, porque
por supuesto, tenemos un montón de cosas, pero tener el camino trazado es maravilloso. Más para nosotros también, porque imagínate que necesitemos, no sé, emitir alguna deuda con una empresa que vos tengas y que quieras expandir, no sé, que quieras hacer, no sé, un depósito en Hurlingham. Y de verdad que nosotros te podemos ayudar, ¿sí? Además de tener esa estructura, lo importante es experiencia. De vuelta, insisto, nos equivocamos tanto que tenemos todo ese servicio para ser tu referente financiero, como un médico de cabecera de finanzas. No sé si a vos te pasa que tenés por ahí, te duele la cabeza y vos decís, voy a preguntarle a mi médico de confianza. Porque bueno, nosotros somos las personas de confianza. Y de vuelta, insisto, si algo te está llamando la atención, anotás todo, ¿sí? Y ni bien, ahora no porque me lo vas a distraer, pero ni bien termina la conversación, me mandás, Pablo, lo que dijo el pibe ese me encantó, decime más. Y Pablo te va a decir, bueno, no moleste porque es tarde, pero mañana hablamos. O por ahí te habla, así que arriesgate. Nosotros nos alineamos a tus metas. De vuelta, creo que debería funcionar todo el mundo así, todo el mundo del comercio. La realidad es que hay muchos vendedores dando vuelta, pero el tema es que nosotros nos vamos a alinear en el tema de el, llevarte a un estado financiero superior. A ver, volviendo al tema del retiro jubilatorio, ¿cómo hacemos esto? Último concepto que te voy a dejar. Hay un tema que uno dice, ¿lo hago o no lo hago? La realidad es que cuando nosotros, cualquier decisión que tomamos, hagamos énfasis en la jubilación, solamente consiste en elegir el problema que vas a tener. ¿Qué significa? Que vos hagas algo o no hagas algo hoy, vas a tener un problema. Pero para, me estás diciendo que si planifico mi jubilación voy a tener un problema. Sí. Te voy a dar ciertos ejemplos. A ver, y planificar y no planificar requiere dinero, lamentablemente. Y te voy a mostrar por qué. A ver, tenemos un problema. ¿Vivir mucho o vivir poco? ¿Qué problema trae vivir mucho? Si no tomas las condiciones necesarias, la verdad que puedes llegar quebrado, vivir 65 años para decir, pero voy a vivir 50 años con la medicina de hoy, voy a vivir 50 años más así, no va a ser muy duro. El tema de, por ejemplo, el tema de las enfermedades que vas a tener, por supuesto vas a tener mayor gasto, pero son cosas que van a pasar. Es muy importante eso, son cosas que van a pasar. Y, por ejemplo, problemas de no vivir lo suficiente. Tenés familia, terminas esta charla, vas a comprar una gaseosa y te pisa un camión. ¿A quién perjudicarías? Sí, no, me lloraría. Pero ¿a quién perjudicaría financieramente? ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Irían a la facultad? ¿Irían a la universidad? ¿Irían a ese viaje que, no, de verdad que se les complica? Bueno, eso podemos protegerlo, podemos prevenirlo, ¿sí? Y hay problemas, ¿sí? También de tener dinero suficiente. Seba, pero ¿cómo? Hay un autor que dice que hay dos clases de problemas, tener dinero o no tener dinero, y que prefiere el primero. Y esto es lo que le voy a mostrar. A ver, tener el dinero suficiente, imagínate que hacemos ese plan financiero de 40 años, $350.000 con $50, ta, ta, ta. A ver, vas a tener estos problemas, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que hacer declaraciones, vas a tener que contratar un contador. Pero de verdad, si vos me preguntas a mí, prefiero tener problemas de tener dinero suficiente a no tener dinero. Y en eso podemos planificarlo. Y te lo mostramos con sobradas muestras de que es posible. ¿Sí? No es, por supuesto, no es mágico. Si me decís, me quiero jubilar dentro de un año aportando $10 por mes y tener $1.000 de jubilación, te vamos a decir, perfecto, no soy la persona idónea que te pueda ayudar con esto. ¿Sí? Pero si hacemos un plan financiero, te podemos ayudar. ¿Sí? Hay cosas que tenemos en cuenta que, por supuesto, no te llenamos de información, pero, a ver, invertir en momentos de recesión, invertir en momentos de crecimiento, para eso estamos nosotros. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? De vuelta, esto que te voy a mostrar, deberías mandarle un mensaje a Pablo, ¿sí? Porque seguramente si algo te llamó la atención de esto, básicamente lo que te va a pasar es esto. Definición de lo importante y los objetivos. El aporte mensual, el tiempo proyectado, son cosas que te van a preguntar. Por supuesto, te pueden preguntar, che, ¿tenés a alguien que quieras dejarle? Por ahí te hacen abrir una cotitularidad, son detalles. Van a mencionar eso. Después, el plan financiero.
A ver, no es lo mismo invertir en el Merval que invertir en el S&P 500, que invertir en bonos, que invertir en todo eso. Todo ese patrón emocional, tu asesor financiero te va a ayudar. Es así, estamos para eso. Te va a decir, bueno, vamos a enviar esto, vamos a hacer esto, te recomiendo no meterte todos los días, o invertir, no sé, los 5 de cada mes. Todas esas cosas te van a pasar. Y después, lo más gratificante de todo esto, ¿se acuerdan del centavo mágico, que era una depresión los primeros días? Bueno, todo ese proceso te va a decir, lo estás haciendo bien o se puede mejorar. Así que todo esto es lo que te va a ocurrir si después de esta charla le mandás un mensajito. Perdón, Pablo, te van a llevar a la cabecilla de mensaje, perdón, mala mía. Pero igual llénenselo, llénenselo. El tema es cómo podemos ayudar. Y fíjense que es sencillo. A ver, de vuelta, les insisto, hacer un plan jubilatorio es lo más sencillo que podemos hacer y lo más gratificante que podemos hacer. Imagínate dentro de 20 años decir, menos mal que Pablo me invitó a esa charla donde el loco ese habló de jubilación y me arriesgué y dije, voy a preguntarle porque de verdad que me llamó toda la atención, tenía todo sentido. Menos mal que tuve y menos mal que actué en consecuencia. Preparados, disparen y apunten. Acuérdense de ese concepto. Así que bueno, eso es lo que te va a pasar cuando planifiques la jubilación, ¿sí? Básicamente el aporte mensual, todo lo que te hablé, que no te quiero sacar más tiempo, pero hay una frase de Stephen Covey, que es un autor de libro que se llama, bueno, tiene varios, pero son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En una de las cosas, en el segundo hábito habla de empezar con un fin en mente. Y de verdad que hay un concepto que me encantó y siempre me vuela la cabeza, que sobre todo los que viven en ciudades y tienen esa dinámica, todo eso. Yo vivo en Santa Rosa de Calamuchita, así que me alejé un montón de esa dinámica, pero la realidad es que nosotros estamos tan preocupados por subir una escalera a a la mayor velocidad posible que por desgracia, y nos pasa mucho, y les hablo de mi profesión, que las personas se aceleran tanto en subir esa escalera que cuando suben la cima se dan cuenta que lamentablemente apoyaron la escalera en la pared equivocada. Y de verdad que ahí no hay tiempo. Ya está, ya llegaste. Suena cruel, ¿sí? Pero ya está. ¿Verdad? Subiste la escalera en la pared equivocada. Será en otra oportunidad. Y esto, desde la asesoría financiera y de la educación financiera, tratamos de llevarte no está todo perdido, ¿sí? Podemos modificar. Si estás subiendo una escalera que no te gusta, podemos modificarlo, ¿sí? Y podemos hacerlo así. Te acompañamos, te ayudamos, ¿sí? Así que lo que te voy a proponer es que pienses este concepto y recuerdes que hoy estamos en esta situación por decisiones que tomamos al menos hace 5 años, ¿sí? Si te gusta la situación actual y todo eso, seguramente es por decisiones que tomaste hace 5 años. Si no te gusta tu situación actual, es decisiones que tomaste al menos hace 5 años. Lo que te proponemos es, a ver, ese tiempo no lo vas a recuperar más, lo lamento, ¿sí? A menos que se descubra algo en la física, no podemos retroceder el tiempo. El tema es que ya viste cómo pasaron los últimos 5 años. No sé, hace 5 años estaba la pandemia. Epa, hace un montón, sí, 5 años. El tema es que te comprometas con tus finanzas personales y digas, bueno, quiero que los próximos 5 años sean un poquito diferentes. Quiero empezar a hacer cosas. Y de verdad que no requiere mucho tiempo y mucho conocimiento. Es solamente apalancamiento, confianza, sinergia y entender que por ahí a estas conversaciones y estas charlas a las 11 de la noche llegan por algo y que puedas utilizarlos a tu favor, ¿sí? A ver, para ir cerrando, por supuesto, la idea, como son las 11 de la noche, la idea es que todos estos conceptos, todo lo que anotaste, ¿sí? Todo lo que anotaste no lo dejes ahí, ¿sí? Ya ese tiempo no vuelve. Así que si algo de todo esto dijiste, sí, va por ahí, de verdad que no puedo depender de la jubilación estatal por todo esto, no puedo depender de esto, o quiero cambiar estos patrones, eso me preocupó si me pisa un camión y de verdad soy el único sostén de la familia, ¿qué puedo hacer? Porque amo a mi familia y todas esas cosas que te llamaron la atención se solucionan de una manera. Le mandas un mensajito a Pablo. Dice, Pablo, me preocupó lo que dijo el pibe Seba de eso, ¿sí? Le das tiempo para que descanse porque tuvimos una jornada agotadora, pero básicamente lo que te va a decir, te adelanto lo que te va a decir.
sacate una cuenta comitente, es tan fácil como abrir en Facebook, donde podés mandar plata y podés invertir. Y te va a proponer, desde ahora, vos podés contar con mi experiencia, como cuando vas al peluquero contás con la experiencia que te corte el pelo. Bueno, vos podés contar con la experiencia financiera, ¿sí?, de todos los conceptos financieros que todo el día mamamos, y que vos puedas contar con eso, que sea tu espadachín de adelante en el cual se protejan tus objetivos financieros. Con la experiencia, con el tiempo y con la inteligencia financiera que por ahí desarrollamos. Así que bueno, yo, sin más que decir, yo me quedo acá y no sé cómo vamos de tiempo. Habitualmente trato de ser, 10 minutos me pasé, mala mía, mala mía. Igual si se quedaron 17 personas, fue un golazo, fue un éxito. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Les cedo la palabra a Pablo por si tienen alguna consulta. Y bueno, estamos en contacto. Ya saben que trabajamos en equipo nosotros, así que no pueden contar con cualquier experiencia del equipo, personas que por ahí son especialistas en financiamiento, personas que son especialistas en cobertura, personas que son especialistas. Tenemos un equipazo. Así que bueno, les dejo la palabra, cierro mi micrófono y Pablito, todo tuyo. 30 segundos nada más. Quiero agradecerte, Sebastián, por haber estado aquí, por haber trabajado a las 10 de la noche. Para nosotros los santiagueños estamos bastante acostumbrados a este horario, pero sé que para vos que trabajas en horario de mercado a las 5 de la tarde, cierras todo y es raro para vos encontrarte a esta hora. Y por otro lado, los demás, gracias a todos por asistir, gracias a todos por venir, por escuchar atentamente. Les dejo el último regalito. Googleen calculadora de interés compuesto. Ahí van a poder calcular exactamente cuánta plata van a tener al momento de finalizar, si empiezan con tanta plata y si ponen tanta plata por mes al determinado interés que ustedes están interesados a ganar. Calculadora de interés compuesto, y cualquier cosa nos llaman. Sé que también hay gente amiga o allegada a Sebastián aquí, así que cualquier cosa que necesiten asesoramiento, Sebastián, a mí, estamos para servirlos y muchas gracias a todos. Un verdadero placer, así que bueno, estamos en contacto, siempre. Así que bueno, les mando un abrazo, que tengan buenas noches todos. No, perdón, Mero. Ay, se fue. Bueno, no importa, mala mía, vi la manito, pero bueno. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau.